Muy bien, muchísimas gracias, Miquel, por la presentación. Muchísimas gracias al Colegio de Psicólogos de Honduras, a nuestra querida Shiseldi, que es una mujer emprendedora que siempre nos está impulsando a tener nuevas ideas y generar nuevas sinergias de colaboración, cosa que nos encanta trabajar internacional con las diferentes entidades. Así que para mí es un honor estar con vosotros y hoy nos toca hablar un poco la invitación que se hace desde mi área de intervenciones sobre cómo es el trabajo con adolescentes y con niños, con todo este tema relacionado con el COVID-19, con el tema de pandemia. Ya estamos, tanto en Honduras como en gran parte del mundo, estamos saliendo de las fases estrictas de confinamiento, por lo tanto, ya no me centraré en esa fase, sino en lo que es un poquito ya el coletazo de salida y con lo que nos vamos a estar encontrando posteriormente en las consultas y cómo lo podemos intervenir o aproximarnos, ¿no? Esta pandemia definitivamente ha puesto a prueba nuestra capacidad de adaptación individual y colectiva. Y en gran parte creo que nosotros tenemos la misión como psicólogos de poder predecir de alguna manera cuáles son estos numerosos cambios que se producen por esta crisis y también no solo prevenir, anticiparnos, sino también reducir su impacto emocional, promoviendo conductas adaptativas ante este nuevo contexto, ¿no? Este confinamiento en el hogar por decreto de alarma es una medida sin precedentes en esta generación, en este ciclo. Y lo que desde luego va a tener un impacto en el bienestar físico y psicológico de los niños y de los adolescentes. Eh, Vale. Entonces, he organizado un poco este conversatorio. Al final dejaremos tiempo para que podamos compartir preguntas, que esa es la parte tan enriquecedora. Y es, bueno, ¿qué pasó en el confinamiento con esta población, con nuestros niños y adolescentes? ¿Cuáles son las consecuencias posteriores a este confinamiento? ¿Cómo podemos trabajar en consulta desde la familia, el adolescente y el niño? Y si nos llega a dar pues, el tiempo suficiente, pues 4 pinceladas de lo que sería el abordaje de la terapia online. Bien, sabemos que el tema pandemia ya lo hemos oído hablar, hemos oído y hemos hablado mucho de este tema. Es un evento devastador de origen natural, aparece de manera repentina, nos genera un entorno de activación y de alerta continua que nos obliga a estar pidiendo ayuda. ¿Qué pasa? Estar sintiéndonos un poco más débiles, ¿qué nos va a pasar? ¿Cuál es la incertidumbre? Y que tampoco tenemos un límite en la finalización. Desconocemos cómo va a ser el epílogo de esto. Por lo tanto, estamos hablando de una situación que tiene para todos un común denominador, y es que puede ser vivida de una manera traumática, y no solamente para los niños, también para los adultos, para los adolescentes y para los mayores. Esa posibilidad, eh, esa posibilidad de nosotros encontrarnos con una situación asociada al trauma, nos invita a que conozcamos más de cerca lo que es la teoría polivagal de Stephen Porges. Yo creo que en el momento que encajamos esta parte más fisiológica, neurológica, con lo que tiene que ver con estas situaciones de impacto vital, podemos entender lo que puede representar, y de una manera muy dinámica, muy, muy enfocada, vamos a poder ofrecer herramientas de intervención muy prácticas. Entonces no estaremos divagando. ¿Por qué? Porque la teoría polivagal de Porges, que es el profesor de psiquiatría, es director del Centro Cuerpo-Mente del Colegio de Medicina de la Universidad de Illinois, él es el director científico del Centro para el Avance en la Investigación de la Neurobiología Conductual. La gran preocupación de Porges es cómo se entiende el sistema nervioso autónomo y su implicación con la emoción. Ya sé que no estamos en un entorno de neuropsicología, pero sí creo que es importante para quienes no estén tan familiarizados con esta teoría polivagal explicar por qué se habla incluso de un cambio de paradigma, ¿no? Y cómo esto lo podemos saber interpretar y trabajar para dar herramientas a padres y a los mismos niños y adolescentes, ¿no? Entonces, lo voy a hacer lo más sencillo y lo más simple posible, básicamente por una cuestión de tiempo.
La novedad, digamos, consiste en que se separa del viejo modelo que teníamos antes del sistema nervioso, el simpático y parasimpático, que era lo que teníamos. Porges lo que hace es, dice, hey, un minuto, el parasimpático tiene dos brancas, tiene dos ramas. Y ese nervio tiene una rama dorsal, que es el nervio vago dorsal, y tiene otra parte que es el ventral, el nervio vago ventral. También lo podéis encontrar como rama ventrovagal o rama dorsovagal. Y es un sistema jerárquico que va respondiendo según el nivel de estrés o de seguridad o miedo que vamos viviendo. Entonces, nosotros, si lo miramos de una manera como gráfica, si lo pudiéramos imaginar, pues vamos a tener lo más primitivo, sería esa parte dorsovagal, la más reptiliana, la que tenemos de hace muchos años, que es aquella en la que yo, situación en la que ya me siento paralizado, en la que no tengo posibilidad de huida o de cambio, mi sistema dorsovagal se activa y entro en una fase como de congelamiento. Entonces, este es un momento de colapso donde estoy apagado, donde me disocio, que es un poco lo que hacían los reptiles, ¿no? Se paralizan y quedan sin congelados, ¿no? Entonces, ahí hay una absoluta rigidez y la creencia que se activa en uno mismo es la de yo no puedo. Entonces tenemos, por un lado, ese sistema nervioso parasimpático con su rama dorsovagal que activa ese congelamiento, ese absoluto bloqueo, digamos, donde mi creencia es yo no puedo. Seguimos en esa línea evolutiva y tenemos el sistema nervioso, el simpático, que es el que nos prepara para la lucha y para la huida. Sí que es, digamos, mucho más conocido para todos, ¿no? Esa lucha, pues, ¿qué emociones nos implica? La rabia, el enojo, la irritación. Y tenemos, por el otro lado, la parte de la huida, que es el pánico, el temor, la preocupación, el caos, y es yo no puedo, es el yo quiero, yo debería, esa es la creencia, es que yo debería ser, pero no puedo, o sea, yo quisiera, pero no puedo, ¿no? Y seguimos ya en el tercer lugar, sería la otra parte del sistema nervioso parasimpático, que estaríamos hablando de la rama ventrovagal, que es la que tiene que ver con el compromiso social, con la empatía, con la adaptabilidad, con cómo me relaciono con los otros, cómo me estabilizo, y es la creencia que debemos activar y que la que nos ayuda en este proceso de adaptación, la que se debe activar o la que se activa cuando estamos trabajando desde ese sistema nervioso parasimpático, es el yo puedo, yo soy. Entonces, Siegel plantea lo que se llama la tolerancia, la ventana de tolerancia. Y la idea es que nosotros podamos mantenernos en una ventana de tolerancia en donde podamos pasar de ante las adversidades podamos entrar y salir de ellas, pero que nos mantengamos en ese punto de compromiso social, de autorregulación, de este feedback equilibrado con lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, nosotros ya veremos más adelante, os compartiré un poco cómo podemos trabajar todo esto y cómo podemos leer esta activación de los sistemas del sistema nervioso parasimpático con sus dos ramas. Entonces, como podemos ver, la situación actual, se activan estos sistemas vagales de protección, de amenaza, de huida, perdón, de miedo y de congelamiento. Todo está ahí y lo hemos vivido todos de alguna manera. Entonces, en casa, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en casa? Pues que la familia, en el confinamiento, la familia ha roto su dinámica habitual. Se estudia en casa, se teletrabaja en casa, se socializa en casa, la casa pasa a ser un todo, el mundo, y esa energía se condensa y ese condensamiento deriva en situaciones complejas, derivan en ansiedad pero es una ansiedad que no solo es de estar todos en el mismo sitio, sino es también ante la multiplicación de responsabilidades dentro de ese mismo espacio. Se debe escolarizar estamos hablando de niños y adolescentes, estar atento a esas necesidades y al mismo tiempo teletrabajar, cosa que es bastante complicado. Por otro lado, tenemos una pérdida de trabajo o suspensión temporal de trabajo. Aquí, por ejemplo, en España hay millones de españoles bajo esta situación que pone absolutamente en alerta a quien lo esté viviendo y a su entorno, a su familia. Por ende, también tenemos un desorden en las rutinas para todo, es evidente.
todos nos tenemos que reinventar, recambiar a modo de empujado, o sea, nos empujaron sin preguntar y tienes que estar ahí y tienes que salvarte como puedas. Entonces, esa tensión que genera de estar tanto tiempo juntos, la fricción de la convivencia, en una primera fase pues hace que hayan pues, propuestas muy creativas, es cuando vemos que hay WhatsApps que pasan, que se vuelven virales, imágenes de todo el mundo, de cantidad de acciones, incluso acciones muy hermosas, muy solidarias, pero que eso luego va teniendo una curva de desgaste y entramos a lo que sería un aburrimiento. Es decir, ya pierdo esa atención o esa necesidad de conocer o de tener ese input social y paso a un poco a ese aburrimiento o a apatía. No podemos olvidar, bajo ningún contexto, que tenemos fuera de esa casa, tenemos un peligro, una amenaza, que es el contagio, el peligro de contagio que viene del exterior. Entonces, dependiendo del tipo de familia, dependiendo del tipo de niño, dependiendo del tipo de adolescente, ese contagio del exterior lo puede vivir con mayor afectación o con menor afectación. Dependerá de cada circunstancia. Y sumando además, nos encontramos que hay hospitalizaciones de familiares y muertes de familiares y duelos no resueltos. O sea, todo este cóctel hace que haya una pérdida del bienestar emocional. Lógico, es una pérdida, es que si no hubiese esa pérdida, algo raro pasaría. O sea, como hay este juego que es tocado y hundido, pues no nos han hundido, pero nos han tocado, ¿no? O sea, ha habido un impacto bastante fuerte. También a ese impacto, esa pérdida de bienestar psicológico, emocional, pues tenemos la pérdida de bienestar físico. Esta retirada de hábitos nos ha llevado pues, a un sedentarismo, el hecho de no tener que ir a clase, el hecho de no tener que moverte, desplazarte, coger un autobús, una moto, una bicicleta, las motos estas pequeñitas, hace que entremos en un sedentarismo y por lo tanto hay dietas poco saludables, los patrones de sueño se han vuelto irregulares y esto evidentemente desencadena en problemas físicos. Si miramos un poquito con perspectiva, tenemos un círculo vicioso. Tenemos niños y adolescentes que pueden, no todos, pero pueden manifestar su afectación de forma más o menos intensa de lo que harían o de lo que expresarían normalmente, ¿no? Nos encontramos que la tristeza, el enfado, el miedo, que lo podíamos expresar de una manera pues mucho más regularizada, ahora puede pasar o coger un tono más desafiante, de mucha más agresividad, mucha más negativa, a más desobediencia, que hace que esto sea complejo. Pero son respuestas a esa situación de amenaza, a esa situación de cambio. Pero ¿qué pasa? Que si a esto le sumamos que la preocupación de los padres o cuidadores por también la misma situación a veces impide que puedan tener esa capacidad o esas gafas para reconocer y dar respuestas a las señales de ansiedad. Entonces, es un círculo vicioso que se va alimentando. Yo no veo tu malestar, pero no porque no lo pueda ver, no porque no quiera, perdón, sino porque no puedo verlo. Estoy también como tú intentando adaptarme y, hijo mío, hija mía, no sé qué te pasa, solo sé que a ti te están pasando cosas y que la convivencia es extensa y no podemos ir un poquito a ser mucho más compasivos con nosotros, es decir, lo que nos ha pasado es muy potente y no sabemos, todavía no hemos aprendido a actuar, ¿no? Entonces, esto de alguna manera nos ayuda a entender por qué cuando los niños y los adolescentes vienen a consulta, nosotros ya no podemos hacer una lectura solo del niño y esa anamnesis como lo hacíamos antes, sino que tenemos que conocer muy bien cómo ha afectado la pandemia, cómo ha afectado la cuarentena en todos los ámbitos de nuestra familia, de la familia, de la vida social. Es decir, ya no es solo el niño como expresión de una sintomatología, sino es la familia, cómo se ha podido adaptar o no a esta situación. Y es importante que lo tengamos en cuenta porque al menos lo que nos puede estar pasando es que nos dicen, bueno, mi hijo está mal. Vale, lo podemos entender, pero ¿cómo estás tú? ¿No? Cuéntame cómo lo has llevado tú. Y ahí podemos, seguramente en grandes porcentajes, podemos comprobar que también ha sido
vivido casi que de la misma intensidad. Hay estudios ya han salido, hay estudios muy interesantes que son realmente nuestra guía. Yo creo que aquí tenemos que no solo coger herramientas y que son realmente muy valiosas el que podamos compartir entre colegas, sino también que podamos abrir campos de investigación sobre estadísticamente qué es lo que está pasando, ¿no? La Asociación Española de Psiquiatría, en el estudio nada que acaba de salir, revela que un 30% de los niños y adolescentes aislados en cuarentena como consecuencia del COVID-19 tienen posibilidades altas de presentar un trastorno de estrés postraumático. Y de ese 30%, el 85% tienen padres con la misma sintomatología. Entonces, esto corrobora lo que os comentaba anteriormente. Todo va en el mismo pack. Cuando nos viene un niño y una niña, o un chico o una chica, tenemos que involucrar también a qué está pasando con los padres, ¿no? Otro estudio también reciente que salió del National Child Traumatic Stress Network, que es una red americana dedicada a la atención y al tratamiento de niños y adolescentes expuestos a eventos traumáticos. Ellos plantean que es importante tener en cuenta, y lo encuentro muy enriquecedor, pues diferenciar la etapa escolar, la etapa evolutiva en la que está el niño, porque también va a cambiar la expresión de esa sintomatología ansiosa o depresiva o nerviosa que pueda estar viviendo. Entonces, en esa etapa preescolar, el miedo a estar solo predomina. Hay un miedo, no quiero estar solo. El niño puede expresar miedo a la oscuridad, puede expresar miedos o pesadillas, conductas regresivas, cambios en el apetito, puede aumentar las rabietas, puede estar muy quejoso y puede estar solicitando más apego a sus padres, ¿no? Esas serían como un poco las conductas que podemos encontrar. Si luego nos vamos a la fase siguiente a nivel evolutivo, estaríamos con los niños más o menos de los 6 a 12 años, que son los de la etapa escolar. Aquí se incrementa la irritabilidad, también las pesadillas, empiezan a entrar temas de problemas de apetito, dolores de cabeza, se empieza a somatizar, ¿no? Tenemos síntomas físicos como dolores de cabeza, dolores de barriga, problemas de conducta, también de apego excesivo, o sea, no me dejes, cosa que hace más complicada esa convivencia, y también empiezan a tener como lo que sería una pérdida por el interés de sus compañeros y la competencia entre hermanos para ver quién se gana más la atención de papá o de mamá. Entramos a la fase siguiente, nos vamos con los adolescentes entre 13 y 18 años y lo que podemos encontrarnos ya es mucha más somatización, y esto es importante porque luego lo veremos cómo lo vamos a trabajar en la terapia. Problemas de sueño, vemos muchos problemas de apetito, aislamiento de los compañeros, si bien es cierto que esto es ambivalente porque están conectados con ellos a través de las redes sociales, pero hay una distancia emocional de ellos y de sus seres queridos también. Hay una irregularidad en lo que es la energía, lo podemos encontrar con un aumento o disminución de energía y de apatía, y a veces es como una especie de montaña rusa que también es propia de la adolescencia y de todos los cambios que están teniendo los adolescentes, pero que aquí se nos puede acentuar. Entonces, en ese recorrido, en la consulta, ya nos vamos acercando a lo que es nuestra área de intervención, nos vamos a encontrar con que hay soledad. De hecho, en el último estudio que salió de la Universidad Complutense de Madrid, dicen que los adultos jóvenes sufren mucho más, presentan mucho más casos de ansiedad, depresión y soledad que los mayores de 60, que hubiéramos pensado que no. Están sufriendo más, lo que pasa es que es un sufrimiento más silencioso. Nos estamos encontrando que nos piden, que han adquirido, evidentemente no generalizamos, sino que aparece miedo a los espacios abiertos, hay sintomatología agorafóbica, pérdida del sentido de la vida, es algo que se está presentando, al menos yo lo he encontrado frecuentemente, es decir, es que ya no sé qué quiero, estoy muy desmotivada, duelos muy resueltos, sobre todo por la pérdida de abuelos, y sintomatología depresiva y ansiosa, y sobre todo en los adolescentes una inseguridad en las habilidades sociales.
les cuesta retomar esa fluidez o esa frescura que podían tener antes y se sienten un poco, yo les digo a veces si les tomo el pelo, digo, estás como acartonado, ¿no? Estás como que ya no sé qué decir, sigo, porque, ¿qué pasa? Hemos estado 2 meses detrás de una pantalla y la manera de vincularse a través de una pantalla no es la misma que en carne y hueso. Entonces, evidentemente, esto genera pues estas situaciones de desadaptabilidad, ¿no? Tenemos otro que es para mí muy preocupante, que es una consecuencia y que tiene también una alta prevalencia en el tema de las consultas, de presencia en nuestros despachos, son las conductas adictivas a pantallas, a las redes sociales y a la pornografía. Se ha identificado en el último informe del Plan Nacional sobre Drogas en España que España es el máximo, se ha encontrado el mayor aumento en el tráfico de la web de lo que es pornografía. ¿Qué pasa? Nos hemos encontrado que, no sé si habéis conocido o estáis informados, Pornhub es un canal de una web de pornografía que durante la pandemia lo que ha hecho ha facilitado la creación de cuentas premium sin ningún tipo de filtro de edad. ¿Qué pasa? Pues que los jóvenes y los niños incluso pues entran a estos canales y tienen la fascinación de generar una adicción muy rápida. Lo mismo con el juego. De hecho, aquí ya hay leyes que se están prohibiendo cualquier tipo de información más publicitaria porque la adicción al juego se está disparando, de juego en línea, se está disparando de una manera brutal. Entonces, ante esto, UNICEF plantea, también hace muy poquito, plantea pues unos pasos que pueden ser útiles para trabajar con los niños y con los adolescentes para que tengamos presente cómo prevenir, cómo evitar que estas situaciones, porque si bien hemos cambiado de fase, no podemos olvidar que todavía el distanciamiento social es menor, que todavía no hay esos encuentros masivos o con ciertas limitaciones de personas. Entonces, todavía hay muchas personas, cientos de familias que conviven con personas de alto riesgo, pues con personas mayores, y que por lo tanto hay que también seguir trabajando desde ese cuidado de contagio, ¿no? Entonces, UNICEF lo que plantea dice, bueno, lo primero es mantener una comunicación abierta. Vamos a tener una comunicación abierta sobre cómo es el manejo de Internet. Y esta comunicación la tienen que tener los padres con los hijos, que es el valor de una interacción amable y sabiendo discriminar qué es una interacción agresiva o discriminativa y sabiendo diferenciar qué sería lo público de lo privado. Parecieran cosas muy obvias, pero no lo son para un niño y no lo son para un adolescente. Estoy segura que para quienes tenéis hijos o que estáis en el campo de la educación o que estáis en vuestras consultas, podemos ver ese cambio de argot, ese cambio de lenguaje, incluso esa expresividad y las palabras que se utilizan entre ellos, ¿no? Diferenciar cuando es un trato amable o agresivo o discriminativo a veces cuesta desde nuestra perspectiva, ¿no? Entonces, hay que realmente hacer un trabajo de mucho diálogo, de que hay lenguajes o términos que no podemos aceptarlos porque en la red no todo vale. También es bueno tenerlos muy informados y también por nuestra parte como adultos tener filtros de protección, asegurarnos que hay controles parentales, atención, mucho cuidado con los lugares donde visita. Entonces hay softwares que realmente son muy completos y que deberían formar parte de nuestro día a día. Muchos padres preguntan, ¿pero eso no es violar la privacidad de mi hijo? Sí, si no es avisado. Si yo llego y de repente me meto sin permiso, cojo tu teléfono y te meto programas y hago cosas, pues evidentemente esto, sobre todo cuando son adolescentes, deberíamos llegar a un acuerdo. Estoy viendo, me preocupa, me gustaría poder estar segura y ir siempre compartiendo esa necesidad y advertir de que el uso de Internet no es bueno ni malo, o sea, depende dónde pongo yo mis ojos y depende el tiempo que invierta y depende qué es lo que quiera aprender o desaprender. También se desaprende con
con Internet. Entonces, otro punto es, y que es también interesante, es poder estar en línea con ellos. O sea, cuando ellos están en línea, también estar con ellos, viendo que están viendo, interesarme por lo que están viendo, pues es más o menos lo que pasa en el salón de cualquier casa, ¿no? Encendemos la tele y yo sé, estoy en la cocina, estoy cocinando y puedo oír que mi hija está viendo una serie de vampiros que le encanta o está viendo alguna serie así de miedo, pues yo ya sé más o menos en qué está, estoy atenta y si puedo comparto un ratito pues para ver qué es lo que está pasando, pero voy viendo. Lo mismo pasa, pues debería pasar con todo lo que tiene que ver con lo que es ya Internet como tal, ¿no? Ellos en un teléfono tienen acceso a todo, ya no necesitan esa pantalla enorme con su torre, ahora ya está a manos de teléfonos que caben en la palma de una mano. Entonces, este tiempo compartido para saber en qué están es muy, muy importante. Por otro lado, también es bueno que los acompañemos y sobre todo si la formación en línea cada vez, por lo que vemos, se va a prolongar en el tiempo, al menos así es lo que, la información que tenemos ahora, enseñar hábitos saludables para realmente tener un aprendizaje mucho más formal. Es decir, no se atiende la clase del profesor en mi cama y en pijama. Me despierto, me preparo, es decir, conservo unos hábitos de funcionalidad porque son necesarias para la salud mental. No son vacaciones, no estoy chateando con mi amiga, estoy en una clase en el colegio, no estoy pintándome las uñas, no estoy comiendo y apagando cámara. Es decir, hay unos códigos de respeto también por el interlocutor que tienes al otro lado y también para que no perdamos esos valores educacionales que evidentemente en el colegio no se están pintando las uñas, en el colegio no van con pijama, en el colegio no están tapándose con pantalla y chateando por el móvil. Entonces, debemos intentar conservar ese tipo de comportamientos más saludables y eso nos toca hacerlo a nosotros los padres desde la familia. Y evidentemente dejar espacios de ocio y de deporte a través de la red. Vale, que no se podía salir, pero bueno, han salido infinidad de cursos, infinidad de espacios, infinidad de actividades creativas que también son muy nutritivos y que, como decía antes, no es un no a esto, es un sí, pero un sí que sea nutritivo, ¿no? Un sí que sea, bueno, es verdad que no pude salir, estuve haciendo un curso de esto, aprendí a hacer esto, conocí sobre este otro tema, me interesé por este otro, entonces mezclado, ¿no? Tiempos de ocio, tiempos de formación y también fomentar lo que sería el deporte. También nos encontramos en la consulta, aparte de estos problemas adictivos, pues que las personas o los niños que estaban diagnosticados con TDA, con trastorno oposicionista desafiante, disocial, presentan y han presentado mayor riesgo de desbordamiento emocional, conductual. Esto está se exacerba estas expresiones. No obstante, en el mismo estudio que os comento, también se reveló que el 30% de los niños que estaban sometidos a elevadas exigencias, me refiero a ambientales, al igual que los demás, cuando en casa se podía tener una organización, una estructura mucho más organizada, donde los padres tuvieron la posibilidad de compartir más tiempo con los niños, bajaron la sintomatología ansiosa, han reducido su eh, sintomatología ansiosa y han mejorado el rendimiento escolar y fortalecimiento de vínculos. Entonces, esto también es una mirada realista, porque es algo que sale a partir de investigaciones, y también nos ayuda a entender el valor de esa reorganización interna que debe tener la familia, y en parte también será una de las necesidades que tendremos que trabajar, otro de los campos a trabajar con la familia. ¿Cómo nos reestructuramos para volver a encontrar ese orden que nunca será igual, pero no tiene por qué ser peor, ¿no? Y a esto se le suma que los niños y adolescentes en general tienen una alta capacidad de resiliencia, son muy, muy adaptables. Entonces, sumando esto y viendo los resultados en familias en donde incluso tras el confinamiento han salido fortalecidos, pues tenemos ya muy buenas herramientas para poder trabajar.
Ya a efectos prácticos, no hay un cambio en lo que es la atención psicológica como tal. Tanto aquí como, bueno, me imagino que igual que en Honduras, pues hay que tener las autorizaciones que marque la ley del país para poder atender a los menores. Si tenemos padres separados, pues el permiso, la autorización de ambos padres para poder trabajar con el menor, y si están los dos padres, pues igual, los mismos protocolos de consentimiento informado, protección de datos, esto sigue en pie, no cambia absolutamente nada. Lo que sí cambia es esa aproximación multimodal. Nos vamos a tener que mirar mucho más allá de lo que podíamos ver antes y utilizar diferentes métodos y buscar mucha más alternativa, porque esta sintomatología se presenta a partir de una situación extrema, que es un confinamiento, una pandemia, ¿no? Y hacer una especial remarcación o un especial énfasis en todo lo que es la anamnesis. ¿Por qué esto es tan importante? Porque ahí vamos a poder valorar si la sintomatología que presenta nuestro paciente es producida por esta situación puntual o si ya teníamos antecedentes. Y esto marca una realidad diferente en lo que sería nuestro diagnóstico o nuestro pronóstico a nivel de intervención. Entonces no nos podemos olvidar de esa ola expansiva a la que nuestros ojos tienen que ir mirando en el horizonte de todos. Y entramos ya en lo que sería tema más, a ver cómo vamos de tiempo, perfecto, en lo que sería tema mucho más ya dentro de la consulta. Yo os voy a compartir cuáles considero que son los temas vinculados a esto. Evidentemente, pues tendréis pues, pacientes de todo tipo, pero si nos situamos en lo que es el motivo de este compartir que me ha unido a vosotros, es lo que tiene que ver en la intervención vinculada al COVID, ¿no? El primero, no en orden, pero sí que es necesario trabajar prevención en el trauma. Os voy a decir los 3 puntos que considero más importantes y luego los voy a describir así un poco más en breve. El segundo punto que trabajo y que sí que lo trabajo constantemente es lo que tiene que ver con la regulación, la corregulación y la autorregulación. También lo detallaré un poquito más. Y uno tercero muy importante y sobre todo para trabajarlo con niños y adolescentes es el distanciamiento del problema. Ahora os lo explico. ¿Cómo nos vamos a trabajar con la prevención del trauma? Como vimos, y os expliqué hace nada, unos minutitos, la teoría polivagal, necesitamos trabajar sí o sí con la parte física, con esa parte corporal y fisiológica para desactivar ese estado de alarma. Como es una expresión física que produce nuestro sistema nervioso, necesitamos asimismo casi como que hablar en el mismo idioma. Entonces, vamos a tener que enfocarnos para poder desactivar esa parte de trauma primero. Vamos a desactivarlo a través de hacer conciencia de lo que son nuestras propias respuestas corporales. Cómo estoy en contacto con mi cuerpo y cómo voy leyendo las señales. Tomar conciencia de cómo está mi cuerpo, ¿no? Una cosa es cómo está mi cuerpo y cuáles son las respuestas que emito. Yo puedo estar muy nerviosa y mi respuesta ante ese nerviosismo puede ser el bloqueo. O yo puedo estar muy nerviosa, pero mi respuesta ante ese nerviosismo puede ser el llanto, puede ser la absoluta depresión, ¿no? O puede ser el nerviosismo y la hiperactividad. También tenemos que estar atentos a las señales que podamos encontrar fisiológicas de los niños o adultos, que si los ojos están vidriosos, si tienen palidez en la piel, si hay alergias, por ejemplo, en la piel, si hay sudoración en las manos. O sea, hay que estar atento a percibir a qué estas expresiones que nos pueden estar indicando que tenemos activado ese mecanismo de protección y de defensa. Entonces, en esta misma línea, debemos enseñar tanto al niño, al adolescente y a su familia a reconocer y que aprendan a entender estas reacciones. Aunque la familia lo haya vivido muy bien o que sea una cuestión particular del niño, sí que es necesario trabajar esta información, hacer esta psicoeducación con los padres. ¿Por qué? Porque una vez fuera de consulta, el niño necesita que haya ese enlace entre el terapeuta y el padre que pueda orientar al niño, recordarle y seguir trabajando
continuamente con este tipo de reconocimiento de expresiones emocionales fisiológicas. Entonces, vamos a necesitar hacer un trabajo importante en esta activación. ¿Cómo se puede trabajar a nivel práctico? Nosotros podemos, y de hecho es como se puede trabajar a través de, si nos imaginamos ahora que tenemos al niño y le hacemos preguntas abiertas. ¿Cómo notas tu cuerpo ahora? ¿En qué lugar del cuerpo sientes eso? ¿No? ¿Cómo te sientes ahora? Me siento como comiendo, ¿vale? ¿En qué parte del cuerpo sientes eso? Pues lo siento en la garganta. O no sé, lo siento aquí en el pecho, aquí en el estómago. ¿Y ahora cómo estás? Mientras prestas atención a eso que te está pasando, ¿qué vas pensando? ¿Qué vas sintiendo? ¿Qué sucede después? ¿Cómo está cambiando? ¿No? Son preguntas abiertas que nos ayudan a conectar. Si el niño, por ejemplo, nos está expresando que ha tenido una pesadilla, podemos ligar estas preguntas abiertas para conocer cuál es su estado de afectación fisiológica. Luego, también de manera abierta, vamos a explorar esas sensaciones con más detalle para conocer qué es lo que la activa y cómo podemos también desactivar, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades que tiene este color? Esto es muy bonito trabajarlo con niños porque les preguntas, ¿y de qué color es eso que sientes? Negro, es gris. ¿Y qué forma tiene? Una forma muy fea. ¿Cómo? Pues como un moco, te pueden decir, o como vómito, porque realmente el malestar esto. Y sirve también muchísimas veces, o al menos a mí me gusta mucho trabajar con la fantasía y los niños. Entonces les invito a decir, ponle un nombre. Entonces te dicen el fastigoso, ¿no? Por ejemplo, en catalán fasti, que es asco, ¿no? Entonces te dicen el asqueroso, el putrefacto, puede decirte incluso un adolescente, ¿no? Le van poniendo nombres y eso ayuda a que podamos trabajar con esa sensación, ¿no? Notas, le preguntas pues dónde empieza, dónde termina, si lo siente que está en esta parte del cuerpo, si se expande o se detiene, si tiene algún color en particular, es decir, darle más forma a esa expresión. Luego hay que pasar por lo que sería tomar conciencia de esa sensación. Cuando sientes ese miedo, ¿qué pasa con el resto de tu cuerpo? Cuando sientes eso, lo que sea, ahora mismo o en ese momento, ¿cómo te afecta? Entonces, estamos ayudando al niño a que tome conciencia de lo que le está pasando. Y solo hay cura cuando hay conciencia de enfermedad. Cuando el niño aprende a reconocer todas esas expresiones emocionales, físicas que va sintiendo, las puede nombrar, las puede identificar, luego las podrá disolver. Entonces, si no pasamos por esa parte, pues va a ser muy difícil que de verdad podamos desactivar ese punto, ¿no? Luego vamos a entrar a la segunda área de trabajo, que esto también sería para otro conversatorio o para mucho más tiempo, sería lo que tiene que ver con la corregulación, cuando yo me regulo con los otros, o con la autorregulación, cuando yo aprendo a gestionar lo que me está pasando, ¿no? Si podemos entender lo que sería la regulación como tal, es esa capacidad de responder de manera adecuada y proporcionada, digamos, a los estímulos del ambiente. ¿Qué sería la corregulación? Pues cuando esa capacidad la puedo trabajar, o sea, la puedo obtener con otro. O sea, yo me corregulo con el otro, porque hay una conectividad, porque hay una confianza, ¿no? Pues yo cuando le hablo a mi madre, pues ella me ayuda, me calma, me tranquiliza. El niño te puede decir, no, es mi abuela, es la que cuando estoy con mi abuela, pues mi abuela me ayuda. Y los adolescentes, pues más son sus amigos, ¿no? Casi que son la prioridad los amigos que los padres, ¿no? Entonces, esa corregulación es necesaria siempre y cuando esté equilibrada con la autorregulación. Es decir, no podemos estar solo en la corregulación, o sea, no puedo estar solo tranquilo y calmado cuando otro me calma, porque entonces paso ya a la dependencia. Pero tampoco puedo estar en la auto solo y exclusiva autorregulación, que es esa capacidad autónoma mía, cuando yo ya conozco cuáles son mis sensaciones de seguridad, cuando yo ya sé cuáles son mis indicadores de confianza, de autogestión, entonces yo ya sé, como me conozco y ya me han enseñado y he aprendido a leer esas sensaciones, pues yo ya puedo en determinado momento decir, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿No? Mi autoinstrucción, mi autonarrativa, ya me la puedo estar
cuestionando y decir, bueno, cálmate un momento, yo ya sé que te pones nerviosa con esto, respira profundo y no tengo que estar llamando corriendo o al novio o a la novia para que por favor me solucione esta situación de angustia, ¿no? Entonces es importante trabajar con esta corregulación y con la autorregulación y que sean de manera equilibrada. Luego otro punto muy importante que os comentaba es el que tiene que ver con el distanciamiento. A eso se refiere que tanto el niño, el adolescente y también el adulto, cuando tienen un problema, cuando ya ese problema surge, por ello acuden a consulta, ese paciente, esta persona, este niño o adolescente nos va a decir es que estoy, yo soy, yo soy un problema. Entonces, cuando yo me convierto en el problema como tal, va a ser muy difícil que yo pueda identificar los síntomas, que yo me pueda separar y ver qué puedo hacer con eso, porque es que yo ya soy eso. Yo ya soy el problema. Entonces necesitamos trabajar el distanciamiento, es decir, separar el problema. Yo no soy un problema, yo tengo un problema. Yo tengo una situación difícil que me está generando un problema que todavía no sé muy bien cómo regularlo, pero no, yo no soy el problema, un problema con pies. Entonces, cuando no hay autodistanciamiento, cuando no hay esa capacidad de distanciarnos, la persona, ¿qué va a pasar? Pues se va a identificar con sus propios síntomas. Yo soy eso, y pierde esa libertad de poder decidir qué hace con ello, porque es que ya soy yo, ya está aquí, está dentro, ¿no? Y estas personas suelen estar siempre atrapadas en sus circunstancias. ¿Por qué? Porque pues es que me engulle el problema. Si el problema yo lo separo un poco al menos, pues mira, puedo un poco mover las manos, pero si es que si lo tengo aquí o me engulló, pues ya no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, el distanciamiento lo que hace es que no me ayuda a la comprensión porque está tan dentro, o sea, es como que me ha invadido, es como está, se me fue la palabra, como es eh, cuando bueno, ya me acordaré. No hay una comprensión, no puedo regular porque ¿cómo voy a regular si no soy capaz de separarme? ¿No? Una abducción, quería decir, es como que el problema me ha abducido, dejé de ser yo, ¿no? Me genera una sensación de impotencia porque es que no puedo hacer absolutamente nada. Sin este distanciamiento, sin esta opción de tomar distancia, yo estoy sometido a mis circunstancias, estoy perdiendo mi autonomía, estoy generando y construyendo yo solito o yo solita mi cárcel, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es lo que me está pasando. La persona que no puede todavía o que no sabe o que está en proceso de aprender a distanciarse de este problema, pues su posibilidad de desregularse o de regularse va a ser casi difícil que lo pueda hacer y va a necesitar corregularse, pero no lo va a hacer necesariamente con otras personas, sino que lo puede hacer a través de unos recursos que son poco adaptativos y nocivos, como por ejemplo adicciones, si es en un adulto, pues adicción al trabajo, las somatizaciones, lo que tiene que ver con problemas de índole sexual, como la masturbación excesiva o pornografía, agresividad, una autorregresión, es decir, me bloqueo y me voy para atrás, no acciones también no solo al trabajo, sino que tiene que ver con drogas y alcohol, a la necesidad de depender de medicaciones, a la dependencia emocional, aquella afectiva, adicciones en el campo de la ludopatía y también a lo que se llama la disociación en el tema de trauma. Quiere decir, a mí no me pasa nada. Yo disocio la emoción, la disocio de lo que es la parte fisiológica de la racional. Es decir, a mí no me pasa nada, aquí estoy bien. Entonces, ¿por qué necesitamos trabajar muchísimo ese distanciamiento del problema, coger esa separación para que podamos tener ese aire, ese espacio que nos permita hacer esa operatividad, ¿no? Poder tener que decir, bueno, yo tengo opciones, me gustarán más o me gustarán menos, pero tengo opciones, ya lo decía Víctor Franklin, ¿no? Dice, el problema no está, o sea, los problemas los tenemos y el problema como tal está en que
nosotros todavía no somos conscientes que tenemos siempre esa capacidad de decidir qué podemos hacer ante el problema. Quizás el problema no pueda desaparecer, pero cómo me lo tomo yo sí que depende de mí. Esa es una decisión mía. Entonces, necesitamos que haya ese aire, ese distanciamiento para que la persona de manera natural y de manera genuina empiece a realizar cambios significativos. Porque si está ahogada con el problema, no va a poder cambiar. Podrá obedecer al terapeuta a un cambio, pero será una obediencia superficial y muy, muy corta en el tiempo. Es decir, son pacientes que te pueden durar mucho en la consulta o son pacientes que tienen una falsa recuperación y luego tienen recaídas. ¿Por qué? Porque es falsa, porque actuaron siempre bajo la guía, el pinganillo que se diría del terapeuta que le está diciendo ahora esto, y la semana que viene ahora esto, y ahora tienes que hacer esto, pero es más por una cuestión de obediencia, pero no por un cambio significativo en donde la persona tomó conciencia de que él no es un problema y que él puede situarse de otra manera. Si conseguimos ese distanciamiento, cuando yo me distancio, ¿qué tengo? Lo que he dicho antes, un dominio de mí mismo. Ese yo puedo que veíamos cuando trabajamos, os explicaba antes todo el tema de la teoría polivagal, pues ese yo puedo sí crece, porque yo ya puedo autorregularme, puedo buscar de manera sana y adaptativa una corregulación con el otro, hay una autocomprensión y autocompasión. Y cuando digo autocompasión es esa capacidad de entender mi debilidad, de poder amarme en la debilidad, de poder entender que me he equivocado o que esto lo estoy aprendiendo, que esto me está sirviendo para esto. Es decir, no se trata de decir no pasa nada, todo vale, pero se trata de ser mucho más suaves. Hay un escritor colombiano que se llama Luis Carlos Restrepo que habla del derecho a la ternura, pero no habla de la ternura como el mimo, el beso, el abrazo, sino la ternura como la capacidad de poder tener esa ternura, ese cuidado, ese mimo por mi propia debilidad. Entonces, claro, si yo ya estoy engullida, absolutamente absorta con el problema, no cabe la compasión, pero la compasión lo que ayuda es a darme fuerza para que tú puedas ejecutar y hacer. Entonces necesitamos desarrollar esto, porque además no solo que me libera, también me da pues, potencia, me da fuerza, me da ese yo creo que puedo, ¿no? Dice Bateson una frase que a mí me encanta, dice, para que una persona cambie sus percepciones básicas, tiene que tomar conciencia de que la realidad no es necesariamente lo que él cree que es. Podemos darle otra mirada a esa realidad, ¿no? ¿Qué herramientas nos pueden servir? A mí me sirven muchísimo para trabajar lo que es este distanciamiento, me sirve muchísimo el trabajo que se hace desde las terapias narrativas. Para mí son las perfectas compañeras de camino para poder distanciarte. Hay ejercicios, los podéis encontrar también, son conocidos, lo que sería el árbol de la vida, que nos permite hacer un recorrido de la vida y conocer qué he heredado, qué tengo, cuáles son metas, cuáles son sueños, qué puedo hacer. Es un ejercicio realmente brutal, que es muy potente y que ayuda muchísimo. Luego hay otros ejercicios, estoy diciendo ejercicios muy sencillos, que esto también sería para otro conversatorio, solo centrarnos en ejercicios prácticos. Es decir, ahora, por ejemplo, yo tengo un adolescente que no quiere hacer nada, o sea, no tiene apatía, dices que no sé la vida qué sentido tiene, pero no está en una fase depresiva, simplemente no tiene un sentido. Y empezamos a salir un poco de ahí cuando trabajamos sobre el titular del día. El titular del día consiste en, al final del día, tú vas a preguntarte a ti misma, ¿qué título le pongo a este día? Como si fuera la hoja de una novela o de un diario, pues ¿qué titular tendría, no? Pues un día súper mágico, la peor discusión con mi hermana, etcétera. Pero detrás de ese titular hay que buscar cosas que te hayan marcado, tanto positivas, o cosas que te hayan impactado, tanto negativas. ¿Por qué necesitamos un poco ampliar esa mira? ¿Por qué? Porque en el no distanciamiento yo no soy capaz de ver nada desde otra perspectiva. Cuando tengo que hacer el ejercicio de resumir
todo lo que me ha pasado en el día y ponerle un titular, esa capacidad de abstracción y esa capacidad de síntesis me obliga a hacer un escáner de lo que pasó. Y entonces ya esa mirada tan parcelada se abre, le toca abrirse. Y el hecho de incorporar que tengas en el día que poner dos cosas gratas o dos cosas ingratas, también ayuda a dejar esa polarización y encontrar un equilibrio. Luego tenemos otros recursos mucho más visuales, pues mucho más prácticos, como son cartas más con imágenes más proyectivas o imágenes mucho más subjetivas, que nos sirven como detonantes para no estar hablando del yo, sino para trabajar de lo que pasa en esa imagen. Esas también son situaciones interesantes. Otro ejercicio que funciona bastante bien es escribir una carta al problema. Imaginaros que a mi problema yo le he puesto un nombre y mi problema es la señora Ira. Y yo le escribo una carta a la señora Ira y le digo, señora Ira, estoy harta de usted, me está generando mucho malestar, me estoy sintiendo que soy una persona horrible, que está saliendo lo peor de mí, quisiera que usted me hiciera el favor, es decir, me separo y le escribo a la señora Ira. Incluso llegan a haber incluso situaciones de mucho humor en la carta al problema, porque terminas casi incluso riendo y decir, no era tanto. Ahora que lo veo así, digo, pues no era tanto. Y ese no era tanto me da la esperanza del cambio. Luego hay otro que es muy positivo para trabajar con niños. Yo le llamo el diario rojo. Desde la logoterapia se le llama el logodiario. A mí me fascina este ejercicio para trabajarlo con los padres. Lo recomiendo muchísimo y da un resultado brutal. Cuando la situación en la familia pasa por situaciones de tensión, por situaciones de crisis, que es normal que pasen, es necesario también que los padres tomen distancia de ese. Su hijo no es un problema, es la situación lo que está siendo el problema. Entonces el diario rojo consiste en que el padre y la madre, cada uno por separado, tiene un cuadernito que tenga un valor especial, no sirve cualquier cuaderno de no, sino algo que yo haya escogido con especial valor, y ahí solo voy apuntando de manera natural y espontánea todas aquellas cosas que son especiales de mi hijo, pero que no tienen por qué ser grandes cualidades de su ser. Pueden ser simplemente cuando me ayudaste a buscar las llaves que había perdido, me encantó cuando saludaste a tu hermano y le ayudaste a esto, cuando sin protestar decidiste bajar rápido cuando nos íbamos a ir al cole, cuando preparaste ese pastel tan rico, cuando me diste un beso, cuando estábamos en el sofá. Es decir, cualquier detalle que no tenga que ver con el juicio, sino que tenga que ver con el me encantas, me gustas como persona, te valido como eres, ¿no? A veces los padres cuando ya vienen a consulta ya han pasado esa frontera del desespero, es decir, ya no sé qué más hacer. Es muy difícil que venga un padre a consulta y te diga, vengo a decirte que lo estoy haciendo fantástico y que mi hijo y mi familia está fantástica. No suelen venir para esto, cuando ya han pasado esta frontera. Entonces hay que ayudarles también un poquito a bajar todo ese grado de tensión. Y luego el poder de la percepción y de la atención es tan grande que el mismo padre empieza cada vez a ser mucho más utilizador de esas gafas de reconocimiento. ¿Qué pasa? Que la atención, la expectativa de cambio o esa frustración porque las cosas no salen, empieza a bajar esa como olla a presión. Existe otro ejercicio que me gusta muchísimo, que es el de la historia paralela. En este caso es cuando yo creo otra historia diferente o una historia que a mí me pueda servir para ver qué hubiera podido haber hecho, qué me gustaría, que esto, por ejemplo, es algo que trabajo ahora con una joven que durante el confinamiento su pareja le deja, ¿no? Entonces hay una sensación de impotencia muy grande, de mucho dolor, es como haber perdido un hijo y te toca enterrarlo sin haber encontrado el cadáver, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, desaparece, esa pareja desaparece y el confinamiento y toda esa impotencia pues le genera una crisis muy importante. La historia paralela nos ha ayudado un poco a que ella calme y digo, bueno, ¿qué te hubiera gustado haber dicho? ¿Qué hubieras podido hacer? Tenías opciones y también rescatar en ese otro personaje toda esa parte positiva que ella tuvo y que no porque esa persona no se lo permitió no quiere decir que no lo tenga. Entonces vas recuperando esos núcleos de capacidad de lucha, esos núcleos de capacidad de decidir, de capacidad de
pensar, decir, bueno, esto no es que yo lo haya hecho mal, no es que fue mi problema, es que él decidió desaparecer y tengo que empezar a trabajar esa aceptación sin que eso implique mi propia autodestrucción, ¿no? Son, como os digo, son tips que os voy compartiendo, ¿no? Respecto a los padres, ya un poco en lo que sería la asesoría, que un poco lo que hemos ido hablando hasta ahora, ayudar muchísimo, ayudarles en lo que es recuperar la norma y el orden. Como os decía, los estudios y las familias que han superado relativamente bien toda esta situación son aquellas familias que han podido reestructurarse dentro de las situaciones, incluso teletrabajando, incluso en diferentes circunstancias tampoco muy favorables, ¿no? Valorar muy bien cuál es la situación actual de la familia, si la familia está en crisis, si la familia está en duelo, cuál es la situación laboral de cada uno de ellos. Es súper importante trabajar y hacer esta valoración. Permitir la ventilación emocional a los padres, hay que dejarles que suelten también toda su angustia, toda su tensión. No es fácil lo que nos ha tocado. Ofrecer psicoeducación y lo que os comentaba antes, necesario, técnicas para desactivar toda esa tensión y técnicas asociadas a la relajación, ¿no? Necesitamos también, con lo que es con los padres, trabajar mucho lo que es la comunicación para que todos puedan hacer esa ventilación emocional que os hablaba anteriormente. Hay muchísimos recursos asociados al mindfulness, los podéis encontrar también en la red. Y aquí una aportación que hago de la disciplina positiva. La disciplina positiva tiene una herramienta que a mí me gusta muchísimo, que son las asambleas familiares. Estas asambleas familiares se hacen a partir de los 5 años, en donde la familia se reúne para trabajar algún tema que no esté funcionando. Os lo voy a resumir así, como muy rápido. Nos queda de tiempo. La asamblea familiares nos reunimos todos, cada uno nos agradecemos cosas que hayan pasado en la semana, compartimos información práctica, pues mamá tiene que ir hoy al dentista, Juan tiene que hacer su actividad extraescolar de fútbol, qué vamos a hacer, los planes, digamos, y luego algún tema que haya salido a lo largo de la semana que sea de preocupación, pues cuando vosotros peleáis por la Play, cuando vosotros o cuando el papá, o el papá puede decir, cuando Nico me coge las herramientas y me las deja tiradas en el garaje. Es decir, todos aportan una posible solución y se cierra, se acuerda cómo se va a hacer y se cierra con algún tipo de juego compartido. A nivel de terapia online, muy importante, lo mismo, en los consentimientos de todas partes, explicar las reglas del juego. La primera entrevista sigue siendo exclusiva con los padres, luego, si son separados, pues individual, no hay ningún problema. Y sí utilizar, yo personalmente no trabajo con niños en terapia online, yo trabajo ya con adolescentes a partir de los 12, 13 años. Es muy cómodo, se puede trabajar mucho, las pantallas interactivas, con todas las pizarras, con todas las actividades que hay, se puede trabajar siempre y cuando no esté en fase de desactivación de toda esa sintomatología ansiosa fisiológica, en donde sí que necesito ver al paciente, ¿no? Entonces, si es necesario, pues evidentemente antes que no ofrecer ahí esa ayuda, pero si puedo y tengo la posibilidad de trabajar esa parte mucho más fisiológica, me gusta verlo, tocar, poder que haya esa posibilidad de que ellos también puedan sentir, revisar, ¿no? Es necesario también hablar de todo lo que es la confidencialidad, explicar cuál es el entorno donde vas a estar tú, cuál es la plataforma que vas a utilizar, para que haya siempre esa sensación de privacidad. Los resultados y las estadísticas dicen que es un trabajo bastante bueno y que tiene muy buenos resultados. Hay que estar familiarizado con las herramientas que vas a utilizar. Hoy en día esta misma herramienta como Zoom funciona de manera fantástica, pero hay que asegurar pues, que, por ejemplo, si vas a utilizar vas a utilizar unas cartas, si vas a utilizar algún tipo de juego, asegurarte que esa información les haya llegado por vía escáner o les haya llegado de alguna manera para que luego la podamos utilizar en la actividad, ¿no? Entonces sería un poquito, sé que me he pasado el tiempo, un poquito lo que sería como un compartir con vosotros lo que sería este trabajo
con niños y adolescentes de manera resumida en una hora sobre adolescentes y niños ante la pandemia. Voy ahora a entrar al chat si me queréis hacer preguntas, que me encantan esos momentos de preguntas, no necesariamente al chat, si queréis también de manera presencial, o sea, si alguien quiere levantar la mano y me puede preguntar algo, pues yo encantada de poder escucharos. Así que os dejo aquí, a ver, en el chat tenemos, a ver, dice asistencia, certificado de asistencia, Excel, vale, preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Muy bien, Ana Paula, me encanta también verte y saludarte. Ana Paula es estudiante nuestra de ISEP, me alegro mucho de verte. Si alguien tiene alguna preguntita. Dice, ¿puedes tocar de nuevo el tema de que no se sientan que invade su privacidad al revisar el ordenador o teléfono? Sí, a esto me refiero en que cuando tienes un adolescente, tú no puedes llegar y quitarle su teléfono y ya simplemente voy y le meto cualquier programa que yo pueda, porque lo viven bastante mal. Lo que tienes es que avisar que lo vas a hacer y el por qué lo vas a hacer. A eso me refería. Dice, me gustaría preguntarte si son niños y los padres buscan seguimiento, entonces se les da herramientas a ellos. Si son niños y los padres buscan seguimiento, entonces se les da herramienta a ellos. Sí, o sea, tú puedes encontrarte que a consulta vienen los padres y de hecho a veces no vienen los niños y tú les das la asesoría directa a los padres. No hay mejor terapeuta que el propio padre. Un padre implicado es excelente terapeuta. Así que puede ser que pase que no tenga que venir el niño. Y de hecho, si no viene el niño y se hace todo a través de los padres, incluso muchísimo mejor, porque esa familia ya va a aprender sus propias reglas, ¿no? Dice, muy interesante saber que ahora con todo lo que está pasando, pues sabemos que habrá mucho que trabajar. Tal vez si nos pudieses compartir algunos links sobre las estrategias. Sí, os voy a compartir ahora mismo, os voy a pasar unos enlaces que tengo de todos los estudios que hemos estado hablando, de recursos para trabajar con las familias. Os voy a compartir esto que os explico qué es lo que creo que os puede interesar. De Stephen Porges, en quien habla de la teoría polivagal, os pasaría una conferencia buenísima donde podéis realmente ver lo que hay. Luego, como os comenté, todo el tema de evaluación, todo el tema de investigación es un tema que yo creo que tiene que ser, nos tenemos que unir todos, estar de la mano en investigación. También os paso el enlace de la investigación de la SEAET, que es la Asociación Española para la Evaluación Psicológica de Estudios, porque ahí podréis ver y tener como referencia los estudios que que se están haciendo en España y que son muy interesantes también ver cómo se han estructurado y que quizás os puedan servir para hacer investigaciones o incluso para compartir o hacer datos o estadísticas comparativas. Y también os paso un recurso, un documento con recursos para apoyo familiar. Es decir, cuando viene la familia, ¿qué recursos puedo tener? Yo ahora mismo os copio todo esto y os los paso por el chat. Aquí, por el chat, aquí, a todos. Vale. Aquí va uno. Sí, aquí va uno y ahora os paso el otro. Vale. El otro lo tenemos aquí, el de los recursos de apoyo familiar, que yo creo que os puede ser de utilidad. Vale. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí de preguntitas? ¿Cómo ayudar
es muy interesante esta pregunta. Cindy, dices, ¿cómo ayudar a niños donde los padres viven en ambiente de violencia? Aquí necesitas trabajar mucho con, no sé, en vuestro país, cómo es el tema de los asuntos sociales, de los trabajadores sociales. Cuando un niño está en un entorno de violencia, necesitas trabajar con todo el equipo social que dé apoyo, porque igual ese niño no debería estar en ese contexto. Entonces, hay que ver cuál es la realidad, si ese entorno de violencia se da a la madre o esa violencia más de género y el niño es el que está perjudicado, pues hay que trabajar y trabajar con asuntos sociales para que se pueda proteger al menor. Si es, por ejemplo, la madre o el padre los que son los que están ejerciendo la violencia, igualmente vas a necesitar el soporte social porque si esa situación no es denunciada de alguna manera, es muy probable que se perpetúe y debemos siempre trabajar por el derecho de una infancia sana. Esa es la base, o sea, es como primordial. Entonces es una situación compleja, pero necesitas trabajar de manera multidisciplinaria para que no se quede como algo que sea validado. Es decir, no podemos ser pasivos ante una situación donde hay de verdad una extrema violencia. Otra cosa es que hayan comportamientos agresivos. Entonces esto ya es un matiz diferente, ¿no? ¿Cómo ayudar a estos niños? Si ya los hemos protegido y la situación que provoca esta violencia está controlada, pues ahí tenemos que trabajar mucho con la parte de trauma y tenemos que trabajar mucho con toda la parte de la desactivación de ese miedo, porque ahí va a haber un trauma vincular. Ese apego se ha visto roto y el terapeuta va a ser un puente. Es muy importante el valor que tiene el terapeuta en el trauma, porque es la figura puente que le va a ayudar a sanar o a recoser esa prenda rota que es tu corazón, ¿no? Dice, ¿alguna estrategia o actividad más para trabajar con adolescentes que están en apatía? El adolescente en apatía es difícil de trabajar, hay que trabajar muchísimo con la motivación, con la validación de cada cosa que hace. Habría que ver esa apatía de dónde viene. Si esa apatía nos viene por algún problema social, si esa apatía nos viene por una alta exigencia en la familia, si esa apatía nos viene porque no tiene habilidades sociales y se está sintiendo alejado del grupo, si esa apatía, ¿de dónde viene? Una vez nosotros conocemos dónde está la apatía, ahí hay que empezar a trabajar con la motivación, es decir, ¿qué le motiva a mi hijo? ¿Qué le motiva? ¿Qué es lo que le interesa? Como os decía, esta chica que os comenté que no tenía el sentido de la vida, ahora mismo estamos trabajando sobre el diario, ese titular del día, para identificar aquellas cosas que para ella son significativas. Y ya hemos descubierto, por un lado, que le gusta muchísimo la playa, que le gusta muchísimo escribir, que era algo que lo tenía olvidado, y entonces la tarea de esta semana es, ¿qué te parece si esta semana, ya que vives aquí al lado del mar, escribes algo? Ay, sí, 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 sí. Entonces, es ir sin presionar, pero es ir captando pequeñas flashes o luces donde veas un poco de interés y proponer antes que obligar. Si un niño o adolescente, dice Diana, un niño o adolescente entra en crisis, ¿qué es lo primero que debe hacer? Depende la crisis cual sea. Hoy, por ejemplo, es un caso de una madre que su hijo encuentra que su hijo escribe una carta de suicidio, una carta donde se despide prácticamente. Claro, la madre entra en absoluto terror porque realmente como padres encontrar una carta así es algo que realmente es muy difícil de asumir sin angustia. Entonces, en ese caso es inmediatamente la aproximación al niño. Nunca entender que una amenaza de suicidio es simplemente una amenaza. Me está chantajeando. No. Siempre hay que acudir. Luego hay que trabajar para que eso no se convierta en un chantaje o no es una amenaza. Y suelen amenazar, pero no se suicidan. Pero hay el que sí amenaza, el que sí avisa y que se suicida también. Entonces, dependiendo de la crisis, pues vamos a tener que entender, a ver, si es una crisis porque estoy realmente muy irritable porque mis padres me han quitado la tablet porque estaba ya muy próxima a generar una dependencia brutal, pues esa crisis se acompaña, no la rebajo.
aprendo a convivir con ese malestar y entiendo que estás muy enfadado, quieres que vayamos a dar un paseo, quieres que hagamos esto que te puede relajar, buscar herramientas que relajen, pero no cederle la tablet o no cederle el móvil para evitar que no haya crisis. Entonces, hay crisis que son sanas, digamos, son dolorosas y que generan mucho malestar, pero que luego son realmente edificadoras. Y luego hay ya la crisis del sufrimiento, ¿no? Ese niño que se quiere suicidar, o ese niño que se siente solo, o ese niño que se siente invisible. Entonces, eso es inmediatamente atención, mucha atención y acompañamiento, lo que yo llamo el abrazo emocional. Buenas tardes, hace un momento comentó acerca de trabajar de manera interactiva con la pantalla y acciones. ¿Cómo se trabaja esto? Mira, esto sí que lo tengo, pero no lo tengo aquí a mano. Se lo puedo pasar a Giseldi. Es una serie de recursos que hemos sacado para trabajar de manera más interactiva a través de las plataformas virtuales, ¿sí? Es como si yo ahora utilizara una aplicación y os hiciera a vosotros actividades a través de esas aplicaciones. Son aplicaciones externas a Zoom que yo me las descargo, las tengo en la pantalla y ya preparo antes de la sesión, preparo esas actividades. Entonces, puedo trabajar desde pizarras interactivas, generar acciones interactivas. Eso requiere, pues sí, un poquito de trabajo técnico, clases, compartir de manera juegos. Tienes juegos, si estás trabajando con niños hay juegos que puedes trabajar, luego puedes generar historias. Hay una serie de recursos que le paso cuando acabe la sesión, se lo paso a Giseldi, porque son aplicaciones gratuitas, además, creo que la mayoría son gratuitas, que te sirven para hacer más dinámica la terapia online y sobre todo para poder generar otras dinámicas que no sea estar simplemente en la pantalla. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo mucho con el juego. Me gusta mucho, porque la parte física, esa parte lúdica, te relaja y te predispone al aprendizaje. No solo está diciendo mucho de ti, de ese juego simbólico. Entonces, si yo pierdo eso, pues estoy perdiendo algo muy rico. Insisto, antes de no dar nada, mejor dar apoyo, aunque sea a través online. Evidentemente hay situaciones en las que si no se puede, no se puede. Pero si es posible, pues, ¿qué cosas lúdicas puedo yo utilizar a través de la pantalla, a través de Zoom, ¿no? Esa sería, luego aquí están los enlaces. Vale, esta pregunta que nos hace Daniel dice, ¿cómo podríamos abordar el miedo en los niños en este tiempo de confinamiento cuando sea el momento de retomar las actividades cotidianas, volver a la escuela bajo una nueva normalidad? Aquí es importante mucha comunicación y también saber cómo lo vive el niño, porque igual el niño lo vive bastante bien y somos nosotros los adultos que estamos preocupados de cómo lo va a vivir el niño. Entonces, sí que sería necesario preguntarle al niño, bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esto que ya vamos a salir? Uy, yo no quiero, yo tengo miedo, ¿vale? Pues si tienes miedo, ¿qué necesitas para sentir menos miedo? No es no tengas miedo. Valido el miedo que tienes, asumiendo lo que hablamos de la teoría polivagal, ¿dónde está ese miedo? ¿Qué dice ese miedo? ¿Qué te gustaría hacer con ese miedo? Porque igual el miedo es, y si se me cae, los niños te sorprenden, ¿no? Igual el miedo es, ¿y si un día estoy sin mascarilla? Pues no pasa nada, vamos a tener un kit de emergencia con tu gel hidroalcohólico y con unas 3 mascarillas por si a ti se te pierde alguna y algún compañero también, y tú le puedes dar siempre con tu mascarilla, o si se te cae o se te ensucia. No, ¿te parece bien? Sí. Vale, ¿cuál otro miedo tienes? ¿Y si nadie quiere jugar conmigo? ¿Y qué te hace pensar eso? ¿Por qué crees que? Porque claro, si tenemos que estar todos separados, bueno, pues es que a todos os pasará lo mismo. ¿Qué crees que podríamos hacer? Pues, no sé, le preguntamos a la profe, vale, pues escríbele un mensaje a la profe y le preguntamos cómo van a ser las horas de juego. Es decir, no es no al miedo, sino sí al miedo, pero el miedo no soy yo, acordaros. Tú con el miedo puedes hacer algo. Pero las mejores decisiones las tomas tú, porque el miedo lo estás sintiendo tú. Entonces, ahí es muy bueno con los miedos con los niños no negarlos, no negarlos, pero tampoco validarlos en el sentido de pobrecito, tiene miedo, no puede hacer nada. Yo no invalido al niño por el miedo, simplemente te acojo, empatizo con tu miedo,
pero como yo sé que tú puedes y esa ventana de tolerancia la estoy haciendo grande, porque mientras más grande tenga yo la ventana de tolerancia, más puedo entrar y salir. Si mi ventana de tolerancia es pequeñita, la mínima que me pasa algo yo me desmonto. Entonces, vale, pues tenemos miedo, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué necesitas? Yo, por ejemplo, cuando trabajo con miedos, me gusta mucho con los niños la fantasía. Entonces, creamos una especie de bolsitas mágicas y ahí meten cosas que ellos asocian al valor. Puede ser desde una chuchería, desde un cromo de un álbum, y dice, esto me gusta, o de un superhéroe, algún muñequito de algún superhéroe, y se lo meten en su bolsillito y eso les da una sensación de seguridad. Está buscando recursos. Llegará un día que no le hace falta porque ya lo tiene dentro. Eh, Niños en tiempo de confinamiento, el link de recursos de apoyo familiar no abre. Pues lo reviso cuando acabe, eso lo paso lo vuelvo a pasar con Giselle. ¿Y puedes mencionar la técnica que se llama el diario rojo? Sí, ese es el que os comenté que me fascina, que es el libro, ese cuaderno especial en donde los padres apuntan solo cosas que son positivas de su hijo, pero no son juicios. No es que bien te has portado, sino me hace feliz ver lo contento que has estado con tu hermana, cómo has disfrutado comiéndote ese helado. Eh, cuando me ayudaste, vi tu cara de felicidad. El esfuerzo que has hecho por sacar adelante el estudio o el esfuerzo que hiciste para levantarte temprano y acompañarme a tal cosa. Son cosas que lo validen, que le refuercen, que igual el niño es verdad que puede estar pasando por un momento disruptivo y desadaptativo, pero ¿qué hacemos? No solo nos quedamos en lo malo, sino que también fortalecemos. Y otra cosa que no he comentado del libro rojo es que le podéis poner el nombre que queráis. Yo le digo libro rojo porque me parece bonito el libro rojo, pero no es más, ¿no? Otra cosa muy bonita es cuando el libro rojo siempre está a la vista y el niño puede verlo cuando quiera. Y además, les tenéis que ver la cara cuando ven todo lo que hay escrito y pueden llegar en algún momento, irse a buscar el libro rojo para releer lo que mamá y papá dicen de mí. Eso, imaginaros en vuestra historia si os encontráis un libro rojo a la edad que tenemos ahora y nos encontramos el libro rojo de cuando éramos más jovencitos. Tiene que ser una belleza. Es un regalo de vida. Entonces, hay padres incluso que con eso, tengo un padre que incluso al libro rojo ya lo ha dotado casi que de libro, ¿no? De libro y ha hecho una portada y lo va guardando, pero son como lo que yo llamo un banco de amor, es como si hiciéramos inversiones. Es una inversión en el banco de amor de nuestros hijos. Que cuando pasan estas cosas, como una pandemia que nadie se lo hubiera imaginado, ese banco de amor es lo que te mantiene firme y dices, bueno, sí, nos caímos, pero el banco me permitió tener esa fortaleza, ¿no? Un gusto saludarte también, Javier. Dice, el duelo en el adolescente, si algún familiar fallece debido al COVID, ¿cómo podría manejarse? El duelo del adolescente, si no pudo tener ritual de despedida, se debería hacer algún ritual de despedida. ¿Cómo? A través de Internet, por ejemplo, si la familia se puede reunir en torno a ese familiar que ha fallecido, no solo el niño, sino pues, la familia, el adolescente, se reúne la familia con los primos y tal, y aun si son creyentes, pues se puede utilizar algún tipo de ritual, una misa o algo así, donde ellos puedan participar y decir adiós, o se puede hacer algún tipo de ritual en donde todos le decimos un adiós simbólico a través de una foto, tenemos una foto, le escribimos un poema y nos despedimos. Es necesario despedirse, es necesario, sea la manera como haya muerto, es necesario despedirse. Si la familia, por la razón que sea, no pudiera realizar un acto colectivo, porque las despedidas en este tipo de situaciones son colectivas, las hacemos en terapia con el muchacho, la muchacha, con el niño. ¿Qué te gustaría decirle? Si no tenemos la foto, no pasa nada, la pintamos. ¿Cómo era la cara de tu abuelita? Pues era así redondita, tenía lacitos, y aunque no sepáis pintar, da igual, es el símbolo. ¿Qué te gustaría decirle? Y lo escribimos en un papelito. ¿Y qué quieres hacer con este papelito? No, me lo quiero llevar a la casa. No, te lo puedes quedar aquí. ¿Quieres que lo pongamos en una caja? Es decir, ¿qué hacemos con esta despedida? Es necesario hacerlo. Y lo mismo con el adolescente. Evidentemente con el adolescente, pues la terminología es otra y las actividades que puedes hacer son otras, mucho más de adulto, pero no dejan de ser. Si, por ejemplo, es que no le pude decir adiós, pues hacemos la técnica de la silla vacía. Imagínate que tienes a tu abuelo aquí al lado o a tu abuelita aquí al lado y te despides. Te despides de ella o de él
listo. Y lo hacen y lloran y aceptamos ese malestar porque forma parte de la liberación. Ese es el malestar bueno que digo yo, ese malestar que luego te deja, dices, vale, te vas a ir con el corazón triste, te vas a quedar triste unos días, pero vas a vivir una despedida normal, vas a vivir una despedida que no te quedas con la incógnita o con la culpa. Yo tengo pacientes que se sienten culpables porque sienten que fueron ellos los transmisores del virus. Es que si yo no hubiera salido ese día, ¿lo puedes comprobar? ¿Puedes comprobar que fuese? No. Entonces, ¿de qué te está sirviendo este pensamiento? ¿En qué te está alimentando? ¿No? Porque la culpa, yo creo que es una enemiga número uno de poder sacar lo mejor de nosotros. Entonces, bueno, a ver, si yo realmente lo expuse y tal, pues si realmente soy responsable, pues entonces viene el perdón. Pues tendrás que perdonarte, porque no puedes vivir con esa culpa, ¿no? Entonces, dependiendo de las circunstancias. Chiseldi, ¿me dirás de tiempo cómo estamos? No, no te oigo. No oímos. No te oímos. Tienes que activar. Sí. ¿Cómo estás? Realmente estamos cautivados con tanto aprendizaje y quisiéramos tenerte aún más. Nos hemos pasado un poco con respecto a lo que te pedimos, pero de verdad que los conociéndole y viéndole la cara a algunos están sonriendo, sorprendidos de todo el material. Tú decides cuánto más Vamos a, para que no se os respondes. haga, muchas gracias, para que no se os haga cansado, yo estoy aquí feliz porque la verdad, verlos, como dices tú, es una alegría. Para que no se os haga cansado, vamos a leer dos preguntitas y luego pues os voy a dejar también, os voy a escribir aquí mi mail por si me queréis, bueno, también lo tiene Shiseldi, si me queréis escribir o tenéis alguna duda de lo que hemos compartido. Ginette, solo enfatizar que tú me vas a mandar este material porque hay links que no los podemos abrir Sí, desde voy a el revisar los piso links. y yo se los hago Sí, llegar a través de la página de envío, Popsi. voy a enviar dos cosas, los links otra vez, los reviso y también os envío los bancos de recursos para hacer la online más interactiva, ¿vale? Perfecto. Esas dos cosas os la envío. Gracias. Material de duelo, sí, material de duelo me lo apunto porque tengo cositas de duelo interesantes. ¿Qué más? Dice... descargar lo que me envía Ginette, de manera online, habla de las ventajas de utilizar recursos para hacer las sesiones más interactivas. ¿Es recomendable utilizar las tablets o dispositivos en las consultas que sí son presenciales? Según cómo sí. Yo personalmente, a mí me gusta mucho, no sé pintar, no tengo ni idea, pero me gusta mucho la grafía. Me gusta mucho poder a veces como buscar situaciones o graficar cosas. Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a hacer las técnicas de respiración, pues yo he generado como toda una historia alrededor de esa respiración y me gusta mucho que ellos vean cómo es ese alpinista que va subiendo por la montaña, que mira el paisaje, que luego desciende lentamente y luego está en el césped descansando. Es una historia. Pero en esa historia estamos haciendo la inhalación, la contención de la respiración, el control de la mente, luego la exhalación y luego la verdadera relajación. Todo eso lo hace el alpinista en un ciclo. Si yo se lo muestro con una foto, pues no tiene el mismo efecto a que si lo hago con la tabla, así lo pinto con el dedo. Entonces, según cómo sea el uso, si es un uso más que como una herramienta del terapeuta, o que el niño diga, vale, vale, yo te lo hago, mira, es así, ¿te gusta? Entonces, en ese sentido, es una herramienta interesante. Ahora bien, cuando el niño solo sí, y ya ves que es en su histórico, el problema que tiene o que es el malestar que genera en la familia cuando le quitas la pantalla, evidentemente con este niño la pantalla no la vamos a ni mencionar en el espacio terapéutico. ¿Por qué? Porque estamos precisamente haciendo todo lo contrario que queremos, que aprenda otros recursos, que aprenda a sentirse pleno y entretenido con otras actividades. Entonces, según sea el contexto, a mí me gusta mucho, también con los adultos, utilizar ese elemento gráfico, ese elemento, de hecho, pues en mi tablet yo puedo pintar, ¿no? Con el dedo puedo escribir
Entonces, por ejemplo, si tienes que explicar alguna cosa que por lo que sea no te acaban de entender, pues yo lo utilizo como recurso. Me gusta mucho, por ejemplo, ya que os comenté la terapia narrativa, hay poder trabajar grabando la historia. Entonces, a veces digo, bueno, con esto que me has contado hoy, vamos a hacer un microrrelato. Vamos, cuéntame este relato en tercera persona. Ese es un ejercicio muy bueno. Y el microrrelato lo grabo. Entonces, no necesito la tablet, pero sí que utilizo, por ejemplo, el teléfono. Vamos a utilizar el microrrelato. ¿Qué es lo bueno del microrrelato? Pues hemos estado trabajando hoy sobre esta situación X. Pues vamos a una pequeña historia donde tú me la cuentas en tercera persona. Pues, ¿qué sería? Pues ella se levantó muy enfadada porque no había dormido bien, los vecinos hicieron mucho ruido y llegó de mal humor al trabajo y luego se enfadó con su jefe y fue un día desastroso. Microrrelato. Se graba, pero no queda la grabación ahí, luego lo oyes. ¿Cómo te parece tu microrrelato? Y dice, uff, sí que estoy de mal humor, ¿no? ¿Qué te gustaría que fuera diferente? Bueno, pues sí, me enfadé por esto, pero bueno, me hubiera gustado también, pues, no sé, dejarme el enfado en casa y no habérmelo llevado al trabajo. ¿Hacemos otro microrrelato? ¿Así? Sí. Y te hacen el microrrelato. Y llegué sí, en los vecinos, no sé qué tal. Y luego llegué al trabajo, dije, eso se queda aquí en casa, y llego al trabajo, y luego estuve súper bien, que es donde os digo que aparece el humor. Porque el humor es excelente, excelente potenciador de cambio. Entonces, empieza el humor y dice, sí, ¿qué pasa? He trabajado mi ventana de tolerancia, he generado de manera muy creativa una distancia del problema y me estoy preparando para una posible futura situación. En donde yo ya dije, oye, pero si mi mente ya es capaz de producir esta imagen es porque mi cuerpo también lo puede hacer. Entonces, ese ejercicio es muy, muy interesante. Muchas gracias a todos, que me encanta que os haya gustado. ¿Cuándo se hace? Esta es la última, decimos, ¿cuándo se hace la devolución a los padres después de las primeras sesiones de evaluación? Siempre debe estar el adolescente. ¿Cómo hacerle saber a los padres la sensación del paciente de que hay un hijo preferido si el paciente no lo quiere mencionar? Vale, son varias cosas. Es una buena pregunta para cerrar, Gabriel. A ver, lo primero, ¿cuándo se hace la evolución? Depende de qué estés evaluando. Por ejemplo, si estás evaluando estado de ánimo, pues, ¿cómo lo estás evaluando? Yo, por ejemplo, utilizo técnicas, pruebas psicométricas. Me gusta tenerlas porque me dan valor, pero también utilizo las proyectivas. Y también utilizo otras actividades como la caja de arena, utilizo el dibujo infantil, utilizo recursos como las cartas proyectivas. Entonces, me gusta trabajar y ahí depende de lo que esté evaluando, pues 2 o 3 sesiones de evaluar estado emocional. Si tengo que entrevistar a profesor, si tengo que entrevistar a alguien más, pues eso, cuando ya lo tenga listo, pues yo genero ya un informe y lo llevo a los padres. No suelo en esa devolución directa a los padres, no involucro al adolescente. Están solo los padres y yo les informo a ellos. Luego, cuando retomo con el adolescente, sí que les explico los resultados de lo que hay. ¿Por qué lo hago? Porque como hay mucha información que sale en estas pruebas, prefiero tener esa privacidad de decir cosas precisamente como preguntabas en la segunda parte. ¿Cómo hacerles saber a los padres la sensación del paciente de que hay un hijo preferido y si el paciente no lo quiere mencionar? Esto suele pasar y te lo ponen fácil, es como confiar en ese proceso de evaluación. Cuando tú evalúas no solo con técnicas cuantitativas, sino que sumas a esto las pruebas proyectivas, ahí vas a encontrar esa información. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos el análisis del dibujo infantil y haces el dibujo de la familia, ahí vas a encontrar mucha información, porque no es solo que el niño pinte, sino qué hay detrás de ese dibujo y las preguntas que haces para analizar el dibujo, porque no es solo que el niño pinta y tú ya lo dejas con el dibujo, sino después de que el niño pinta yo le voy preguntando, ¿y quiénes son? Y cuéntame, ¿y cómo son? Y tal. Pregunto, y con eso yo ya tengo una idea de qué es lo que está pasando en esa estructura familiar. Pero es que también he utilizado otros elementos, por ejemplo, en la caja de arena, también si es algo que al niño le está afectando, va a salir en la caja de arena. Él va a proyectar en esa caja de arena, va a proyectar ese mundo y va a proyectar esto. Entonces, lo tienes fácil, porque cuando haces el feedback de esa valoración, vas a decir, el niño
siente. En ningún momento dices, tú no lo quieres igual. No, porque si no el padre se te pone en defensa, en actitud de defensa. Entonces dices, el niño en las pruebas o en el proceso de evaluación reflejó, compartió, mencionó o hizo ver, o sea, me ilustró que él tiene esta sensación. Lo dejamos así para no entrar en acusaciones, porque igual ese niño lo siente ese día, porque ese día se enfadó con su hermano y le dio un puñetazo al hermano y por eso ese día el niño estaba enfadado. Entonces, hablamos siempre de, en el periodo de prueba nos ha resultado esta información que claro, entonces un informe y luego haces un seguimiento. Y este tema es algo que vamos a ir evaluando a ver cómo está. Y los padres te dicen, sí, es que es verdad, es verdad. Y se miran entre ellos, ¿no? Dicen, ¿ves? Yo te lo he dicho, que tú comparas mucho a Juan con Manuel. Entonces, ¿y eso es malo? Y entonces tú aprovechas a decir, bueno, ¿cómo te sentirías tú si tu padre te está comparando con el otro? O sea, yo no afirmo, yo intento llevar cuando digo no afirmo, quiere decir no acuso, sino que intento que sea el mismo padre que vaya llegando a esa solución, porque entonces luego ese padre que ya ha hecho conciencia lo tienes como aliado, no lo tienes como enemigo. Entonces es importante que tengas que te lo puedas llevar al terreno de que estamos trabajando para que el ecosistema familiar sea el más sano para todos. Para todos. No solo que el niño es el problema, sino que todos tenemos que movernos un poquito, ¿no? Y más lo que os decía antes, en contexto COVID, ¿no? Ahora más que nunca hay que hacer un trabajo familiar potente, porque de ahí nos van a derivar muchas cosas. Bueno, ha sido un absoluto placer estar con vosotros. Os he robado tiempo, pero yo estoy segura, Chiseldi, que nos volveremos a encontrar. ¿A que sí? Así, claro que sí. Gracias nuevamente. Un abrazo desde Honduras. Un abrazo para todos. Os he dejado mi email. Ahora mismo me pongo pilas y os envío la información que prometí. Tenéis mi contacto y que tengáis un buen día y muchísimas gracias por vuestra asistencia y atención. Muchísimas gracias. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag experienciaisep. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.